Benelli se va de Colombia, no, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una Benelli, me va a tocar venderla regalada, no va a tener repuestos, no va a tener respaldo, no sé qué hacer, esto es una mierda. Si tú eres uno de esos, quédate en este video porque aquí te voy a hablar todo sobre los rumores que hay en redes sociales sobre la separación de Benelli y Auteco. Así que no te pierdas este video. Corre video. Hola mi gente, hay un rumor que está sonando mucho en el mundo de las motos y es que Auteco se va a separar de Benelli. ¿Será cierto eso o es puro rumor de redes? Miren gente, eh, para los que no saben, Auteco es la marca que trajo a Benelli a Colombia, por la cual nosotros conocimos a estas motos, como la TNT, como la TRK, como todas esas motos. Y bueno, los que están aquí y ya están suscritos al canal y han estado viendo los videos, saben que yo soy propietario de una TRK 251 y me han estado preguntando mucho en la caja de los comentarios sobre el tema, que si es verdad de que Benelli se separa de Uteco, si ya no van a traer más las motos TRK o TNT, o sinceramente ya en Colombia no va a haber más Benelli. ¿Qué pasará con el respaldo? ¿Qué pasará con todo lo que nos prometieron? ¿Qué pasará con todo sobre la marca de Benelli y la separación de Auteco? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Últimamente se ha estado rumorando mucho que Benelli cambiará de distribuidor, que si ya no la traerán más a Colombia. Bueno, es un rumor que ha estado en redes sociales, aunque Auteco no ha hecho oficialmente eh, un informe o una aclaración sobre el tema. Se ha estado rumorando que sí va a haber una separación, pero van a solo, pues como tal no es una separación, sino más bien van a dejar de traer algunas referencias como la TNT 180, como la 302, como la Benelli TRK 251 y sí, la moto que yo tengo. Pero dicen que se van a quedar con la 502X, 502S y que seguramente van a traer la 702, la 800 y la 900 de la marca Benelli. Ahora, he escuchado también rumores que Auteco va a estar haciendo negocios con QJ Motors y seguramente Benelli, algún otro concesionario pueda que sea el que lo respalde ahora. Ahora, la pregunta que me han hecho bastante y es el tema de los repuestos. Cuando uno compra una moto con una marca, la marca está obligada por políticas y por todos los temas legales en darnos respaldo por repuestos y todo eso durante 10 años. Es decir, nosotros vamos a poder conseguir repuestos aunque no estén ya trayendo las motos o ensamblando las motos aquí en Colombia. Vamos a poder traer repuestos y los vamos a poder conseguir también en otra parte del mundo. Es decir, no nos vamos a quedar sin repuestos, así que no se preocupen, no se afanen y no se pongan a las carreras a vender las motos, a venderlas baratas, a perderles dinero, porque no, vamos a tener respaldo por mucho tiempo, aunque Auteco ya no sea el representante de la marca o aunque no las estén ensamblando aquí en Colombia. Así que pendiente con eso, muchachos. Ahora, ¿por qué suena tan real esto? Bueno, chicos, porque esto ya ha pasado en otros países que la marca de Benelli pues cambia de distribuidor, cambia de socio, por decirlo así. Entonces, claro, la gente ve eso y de una dice, oh, ya pasó en España, por decirlo así. ¿Por qué no pasará en Colombia? Ahora pasa en Colombia. No, como les dije, aún no hay un comunicado oficial de Auteco en el que diga que van a estar separándose de la marca de Benelli. Así que no se preocupen por eso. Esperemos primero un comunicado oficial que la misma marca nos diga si vamos a separarnos. No, por ahora solo son rumores. Así que no se dejen llenar la cabeza de cucarachas y vamos a estar tranquilos esperando a ver qué pasa. Seguramente si va a pasar, como les dije, no va a haber problema para el tema de repuestos porque ya es algo
que está estipulado en un contrato y legalmente ellos tienen que respondernos durante 10 años a los propietarios de las Benelis por repuestos. Entonces, no se preocupen por eso, mi gente. Así que pendientes que aquí yo voy a estar avisándoles, apenas sepa algo, voy a estar avisándoles con todo gusto a ustedes. Así que no se pierdan ningún video y estén pendientes tanto los propietarios de Benelli como las personas que quieren comprar motos Benelli en Colombia en estos momentos. Así que pendientes a todo, no se pierdan los videos. Ahora, mi gente, si eso llega a pasar, no va a ser el fin del mundo. Las motos tampoco se van a acabar de la noche a la mañana. ¿Van a haber repuestos? Sí van a haber repuestos seguramente. Seguramente puede que cambie de distribuidor. Entonces no tenemos que llenar la cabeza de cucarachas, como les digo, porque sí puede que hayan otro distribuidor que quiera estar con la marca Benelli, porque la marca Benelli es una marca que llegó a Colombia con pie fuerte por muchas cosas, tanto por sus prestaciones como por su estética, porque las motos son súper buenas, entonces no hay que afanarnos por eso, mi gente, así que pendientes, que como les dije, yo voy a estar avisándoles. Y bueno, mi gente, mi opinión personal, ¿qué es? No hay que dejar de comprar las motos por simples rumores que se escuchan o porque te quieres dejar llevar de las redes sociales, de lo que dicen. Muchas veces lo que dicen en las redes sociales simplemente son personas que están casadas con otras marcas que no voy a mencionar, que seguramente empiezan a tirar hate o a inventar rumores que no se saben a ciencia cierta si es o no es. Entonces, como les digo, hay que esperar un comunicado oficial de la marca y pues ahí ya estaremos seguros si sí o no va a pasar lo que tanto se rumorea por ahí en redes sociales aquí en Colombia. Y bueno, mi gente, ahora yo quiero saber ustedes qué opinan sobre este tema y les voy a estar leyendo aquí en la caja de los comentarios para ver ustedes qué opinan sobre si es verdad o no es verdad sobre la separación de Benelli y Auteco. Entonces, espero sus comentarios en la caja de este video y pues nada, mi gente, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y si te gustó la información y te sirvió, me gustaría que me apoyaras con un like, compartiéndolo con tus amigos y muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ya saben, en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.